Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos emprendedores y emprendedoras. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Aquí estamos una vez más en miércoles de capacitación con Entrepreneur Wong. Y se me hizo un poquito tardecito, pero aquí estamos compartiendo un poquito de estos temas interesantes referente a los negocios, dinero y todo esto que conlleva el ser empresario, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la educación financiera real, ¿no? Mucha gente no tiene idea de cuál es realmente esa educación financiera ni siquiera lo más básico, ¿no? Entonces, el día de hoy, y no tienen tampoco que ser compleja, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de los tipos de ingreso, porque mucha gente, como lo he platicado anteriormente, pues va por la vida chingándole y ni siquiera saben por qué es lo que están trabajando, ni siquiera qué es lo que están haciendo con ese ingreso que están recibiendo, ¿no? Pero ni siquiera tampoco saben qué tipo de ingreso es, ¿no? Entonces, antes que nada, pues quiero platicarles, ¿no? De estos tres. Existen tres tipos de ingreso que mucha gente no tiene, incluso del tercero, no tiene idea de que existe, ¿no? Entonces, como les he dicho, no trabajen de todos los ingresos, no trabajen por dinero, siempre busquen ir por tener un ingreso pasivo. En fin, vamos a hablar del número uno, que es el ingreso ganado. ¿Cuál es el ingreso ganado? Básicamente es ese dinero o efectivo que te ganas con el esfuerzo y el sudor de tu frente, ¿no? Esto incluye pues todo tu esfuerzo personal, todo lo que haces día con día para poder generar capital, ya sea que te emplees, o sea, que cambies tu tiempo por dinero en específico, o hagas un intercambio de servicios, aunque seas independiente, incluso pues ese ingreso es ingreso ganado porque depende de ti, de tu tiempo y de todo tu esfuerzo para poder generarlo, ¿no? También incluye pues el comercio, ¿no? Esa compraventa, ese sentido de intercambio, porque si tú no lo haces, o sea, que requiera de tu tiempo, ¿no? Porque si tú lo haces directamente, si haces la transacción de compraventa, pues eso conlleva un ingreso ganado. ¿Por qué? Porque porque tú eres el que está dando su tiempo por que se haga realidad, porque para que recibas este dinero, porque si dejas de hacer esto, si dejas de trabajar, si dejas de dar un servicio, si dejas de generar esa transacción, pues obviamente ya no sucede nada, ¿no? Entonces, este ingreso ganado o el ingreso ordinario es el peor de todos. Ese es el por el que debes de correr. ¿Por qué? En primera instancia es por el que vas a pagar más impuestos, ¿no? Seas como empleado o seas como persona física con actividad empresarial, seas no sé, RIF o lo que fuera, vas a pagar incluso más impuestos. Puedes tomar algunas estrategias siendo como persona física con actividad empresarial, pero aún así pues vas a pagar muchísimo más impuestos, ¿no? Bueno, cabe mencionar, ¿no?, que todas las personas fungen o pueden fungir como una ente, como una empresa. Y esto siendo en este régimen, ¿no?, de incorporación fiscal que, bueno, no es RIF, sino que es tu manera de cómo vas a manejar tus impuestos, cómo vas a
tener esa relación con el gobierno y que le puedas sacar de cierta forma un provecho, ¿no? Pero al fin de cuentas sé consciente que vas a pagar si no tomas las estrategias específicas, y si tu contador tampoco sabe de esto, de este idioma de los negocios, de este idioma del dinero en específico, pues olvídate, vas a terminar pagando muchísimos impuestos. Incluso yo conozco mucha gente que digo, no es malo, pero puedes hacer muchísimo más. O sea, tú te estás partiendo el lomo, estás entregando un servicio, estás entregando tu dinero y aparte estás dando parte de ese ingreso al gobierno, siendo que no está tomando de cierta forma el riesgo. No siendo como empleado, olvídate, antes de que llegue tu nómina van a tomar estos impuestos del gobierno, y por supuesto son temas que mucha gente no tiene idea, ¿no? O sea, salen de la carrera, incluso de las carreras de negocio, no tienen ni idea de cómo tomar o saber cómo manejar la parte de los impuestos. Y básicamente, o sea, no entiendo cómo es que no tienen ese criterio de decir, ok, ¿por qué? ¿Por qué pagar ese monto de impuestos? Y otra, ¿cómo es que hago para pagar menos impuestos? No significa que vayas a hacer que no los vayas a pagar, ¿no? Todos debemos y todos en algún momento tenemos que pagar estos impuestos a nuestro gobierno que se nos impusieron, y no es malo porque así conlleva a una mejora, pero también podemos hacer mejorías nosotros mismos o con nuestras empresas, o incluso con estas actividades, ¿no? De estas estrategias que de cierta forma podemos tomar para sacarle provecho en todos los aspectos y también tener una mejoría no solamente en nosotros económica, sino también en nuestro entorno, ¿no? Entonces, como les digo, pagan aproximadamente un 40% de todos los impuestos. Ahora sí que de lo que ganas, un 40% te vas a olvidar al ser un ingreso ganado. Así que pártete la madre y de eso que ganes, venga, eche para acá el mínimo aprox un 40%, ¿no? Ese es el ingreso ganado. El ingreso 2, que es el ingreso de portafolio, que es parte de lo que siempre les invito a, de cierta forma, voltear a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque así pueden diversificar sus esfuerzos. Antes de que pase, al ingreso de portafolio, te cabe mencionar que incluso en el ingreso ganado, porque aquellas personas piensan que también teniendo sus ahorros en el banco y generando unas mínimas ganancias, pues ya es un ingreso de portafolio, y no es así, porque en realidad te está generando muchísimos más intereses, y el ahorrar a un largo plazo en unos fondos de muy bajo riesgo, pues olvídate, o sea, al momento en que te paguen, adiós a tu ganancia, y a duras penas le vas a pegar a la inflación, ¿no? Entonces, la especulación también entra en un ingreso ganado, porque pues igual, o sea, tú tomas el riesgo, pero al fin de cuentas, si tú ganas el mayor beneficio, o sea, si compras algo, si apuestas algo, pues de eso vas a generar mayores impuestos también, y tienes que ahora sí que pasa la charola los impuestos y vénganse, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? En qué lado de ingresos tú quieres tener, ¿no? El ingreso de portafolio básicamente es el ingreso por inversiones, es el ingreso también que te generan dividendos o intereses, aquellos ahora sí que esas ganancias mínimas que te van dando en cierto periodo de tiempo, ya sea mensual, trimestral, semestral o incluso anual, ¿no? Anualmente. Entonces aquí
en este punto, siendo un ingreso de portafolio, pues básicamente tú ya pasas a ser una persona física con actividad empresarial, o incluso también puedes emigrar ya a ser una persona moral. ¿Qué es una persona moral? Básicamente son como les digo, dos entes, dos personas físicas se juntan y hacen una sociedad, lo cual se hace una persona moral que tiene un ente totalmente distinto, así que es una nueva persona, ¿no? También tiene sus regímenes legales y fiscales que puedes sacar muchísimo provecho y puedes tomar muy buenas estrategias para, como les digo, si bien no evadir los impuestos, poder pagar lo que conlleva y lo justo que se requiere para poder seguir creciendo tu empresa. Y por supuesto que hay demasiadas formas de poderle sacar provecho a ese ingreso, que puede que tu misma empresa puede generar ese ingreso ganado a todos tus empleados, etcétera, y a ti mismo tú puedes sacarle un mayor provecho. Una de las del ingreso de portafolio también pues son las acciones, son los bonos, son los fondos de inversión, activos de papel. O sea, esos activos o esas acciones, esos títulos, ¿no?, de propiedad que tú puedes tener, ese puede ser un ingreso de portafolio. Y con básicamente el porcentaje de impuestos que se pagan es alrededor de un 20%, ¿no? Entonces hay que estar consciente, como les digo, de dónde queremos estar. Si queremos sacarle provecho a nuestra situación actual, a lo que estamos haciendo. Conozco mucha gente, tengo incluso amigos que siguen, incluso prefieren no invertir, prefieren no ver oportunidades o poder diversificar en otros instrumentos. No, o sea, siempre les digo, no significa que dejen lo que estás haciendo. Simplemente suma tus esfuerzos para que así todos en conjunto puedan hacer muchísimo más cosas y puedan sacar estrategias y provecho del dinero ganado, ¿no? Y por supuesto, el mejor de todos y por el que todo mundo tiene que ver, como les digo, no trabajen por dinero, ya hagan que su dinero trabaje para ustedes. Y esta es la clave de la riqueza. Como les digo, es el pensamiento de una mente millonaria, y es el pensamiento que tú debes de adoptar, así como saber qué es la educación financiera real, el tener ese idioma, el saber mínimo de las palabras, ¿no?, de lo que conlleva el dinero, y hablar el lenguaje la lengua del dinero, ¿no? Y básicamente es eso. O sea, no tiene por qué ser complicado, no tiene por qué ser la educación financiera real, no tiene por qué ser compleja o confusa, ¿no? Y si no lo están entendiendo, recuerden que estoy a la orden para poder aclarar dudas y podamos incluso indagar un poquito más acerca de estos tres tipos de ingresos, ¿no? El tercer ingreso, que es el que más me gusta y el que me encanta y el que ahorita estoy teniendo muy muy buenos resultados, y que es lo que siempre cuando yo empecé mi carrera, no como emprendedor sino de trabajo, yo siempre busqué generar distintas fuentes de ingreso para poder generar este tipo de ingreso pasivo, generar básicamente activos, ¿no? O ahora sí que ingresos pasivos que me estén dando mes con mes o cierto periodo de tiempo. Y también a este tipo de pasivos se le puede llamar un ingreso fantasma. Este ingreso fantasma puede ser en algunas ocasiones un poquito más sofisticado y un poquito más complejo de entender, porque ya te metes en un tema un poquito más a fondo, sobre todo de información, de cómo realmente puedes sacarle provecho a los instrumentos financieros que existen para poder generar
este ingreso fantasma, ¿no? Y básicamente les doy un ejemplo. Bueno, el ingreso pasivo pueden ser rentas, ¿no? Pueden ser bienes raíces, básicamente. Es en lo que estamos nosotros, y generar esas rentas, esos residuales que te puedan dar esos ingresos, ¿no? ¿Por qué? Puede ser en este lado pagas básicamente un 0% de impuestos. ¿Por qué? Porque esos ingresos que tú estás generando ya pagaron impuestos, y eso no mucha gente lo sabe, ¿no? La gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? Y en este punto, como les digo, son los inmuebles. Pueden ser inmuebles que a la larga, bueno, que te esté generando esa renta mensual, que tú no tengas que estás pagando. Tal vez tú adquieres una deuda, y ahorita vamos a hablar de la deuda de un inmueble, y tú lo rentas y básicamente se va pagando tu inmueble, ¿no? En México puede ser un poquito más difícil, sobre todo porque los montos de pagos de tu amortización, hablando, si adquieres un crédito hipotecario, ¿no? Pues tus pagos van a ser altos. Pero si llegas a adquirir un inmueble con una mejor tasa de interés, por ejemplo, aquí en México tenemos uno de los mejores, o teníamos, todavía se encuentra en stand-by, de los mejores créditos a nivel mundial, hablando del crédito Pemex, que es una de las buenas cosas, de las prestaciones que te pueda dar esta empresa, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente tienes el 1% de interés anual, y tus pagos son muchísimo menores, y así sí puedes sacarle provecho a ello. Y básicamente pagas ahora sí que rentas la vivienda, generas una renta. Esa persona obviamente está trabajando, está generando ese ingreso ganado que genera impuestos, y eso te lo da o te lo transfiere a ti, lo cual tú puedes pagar también a tu amortización, y ese sobrante es invisible, o sea, está fuera de los ojos o fuera de la faz de la tierra. Literalmente, con este dinero que ya pagó impuestos, porque también cabe mencionarlo, no es así como de no, nada más es así porque sí. Pues no, porque la mayoría del dinero pues ya habrá pagado impuestos en su tiempo, pero así se va la cadenita. Si tú lo entiendes realmente cómo funciona el dinero y cómo funcionan los impuestos, pues tú puedes sacarle mayor provecho a ello mismo, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, no tiene idea de que la deuda es la clave para que puedas también ser libre financieramente. Y mucha gente le tiene miedo. En otro capítulo vamos a hablar específicamente de la deuda y el por qué no tenerle miedo, ¿no? La deuda básicamente es dinero exento de impuestos. Y esto porque pues realmente tú estás rentando dinero a una ente, financiera cualquiera, te está prestando ese dinero que ya pagó impuestos en su tiempo, pero tú estás generando otro capital de ese mismo, y puedes hacer un ciclo virtuoso para poder generar incluso más dinero, y ahora sí poder pagar pues el impuesto. Si entiendes bien, pues obviamente le vas a sacar provecho a este tipo de instrumentos como la deuda. Pero recuerda, por supuesto, que la deuda puede llegar a ser compleja o peligrosa cuando no lo entiendes o no tienes idea de cómo utilizarla a tu favor. O sea, generar deuda buena y poder generar este ingreso pasivo o este ingreso fantasma, ¿no? O te voy a dar un ejemplo de ingreso fantasma y por qué mucha gente, como les digo, en algunas ocasiones estamos en otros niveles de educación financiera, tú puedas sacarle provecho. ¿Por qué? Porque digamos que tú adquieres una vivienda, ¿no? Tú la adquieres, tú la pagas, ya sea con un crédito o ya sea en efectivo, y al punto de venderla,
digamos, la apreciación del mismo, porque también la apreciación de un buen inmueble, pues va a ser esa diferencia que pues te va a exigir el gobierno de decir, ¿sabes qué? A ti te costó 200, tú la vendiste en 300 y hay 100 de por medio de eso, pues págame los impuestos, ¿no? Así que lo que me compete. Pero, por ejemplo, el exentar ese impuesto de ISR, mucha gente, por ejemplo, no sabe, no tiene idea de cómo sacarle provecho a eso. Y por si no lo saben, una vez cada 3 años ustedes tienen por ley el derecho de poder exentar impuestos sobre la renta de una venta de un inmueble, ¿no? ¿Cómo puedes generar? Al hacer la venta del inmueble, pues puedes otorgar ya sea tu IFE que esté a la dirección del inmueble que tú estás vendiendo, un comprobante de domicilio igual con tu nombre y la dirección, o algún estado de cuenta con tu nombre y la dirección de ese inmueble que tú estás vendiendo. Y así facilito, tú puedes librarte de poderle pagar este impuesto de 30% o 40% de esos 100,000 que tú pudiste haber generado. Pues ya te quedarías, si no exentaras, pues con 70, y si exentas, pues te quedas completo. Entonces así es como puedes generar ingreso fantasma, ¿no? Por medio de la apreciación, por supuesto, de tu inmueble, pero también sacándole provecho a eso mismo. Y si nos vamos también por otro sentido, como les digo, un poquito más complejo, la depreciación incluso puede generar algunos, ¿cómo se le dice? Algunos fomentos fiscales que nos puedan ayudar incluso para las estrategias que podemos tomar para generar, ¿no? ese ingreso fantasma que mucha gente no sabe, no tiene idea de cómo realmente puedes generar o hacer dinero de algo que no te compete también, o tampoco pagar, ¿no? Y como les digo, para terminar, siempre no trabajen por dinero. Nuevamente, hagan que el dinero trabaje por ustedes. Busquen siempre la forma de poder generar nuevas oportunidades de negocio, diversificar su portafolio completamente en tipos de instrumentos que te generen esa tranquilidad y esa paz financiera, y que por supuesto tú puedas tener una mayor ganancia en el corto plazo y buscar esa rentabilidad o buscar ese ingreso pasivo cada mes. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, el aprender esto conlleva, como les digo, tiempo, por supuesto, pero como les dije también, no tiene por qué ser complejo. Simplemente ser un inversionista sofisticado, o sea, aprender los conceptos básicos, y con eso ahora sí que haces un equipo y puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y hablar el idioma o la lengua del dinero. Básicamente tienes que saber lo que conlleva, y una de las cosas que muchas personas tampoco sabe es en referencia a sus estados financieros, que es lo que te va a pedir el banco, por ejemplo, para que te puedan dar o que te puedan otorgar un crédito y que tú puedas sacarle provecho a ello, ¿no? Entonces no te van a pedir tu boleta de calificaciones de tu universidad. Básicamente te piden tu estado financiero, y mucha gente no tiene idea de qué es un estado financiero ni cómo se comporta, ¿no? Entonces, de cómo se conforma. Entonces, les voy a dar unas palabras clave de lo que conlleva el ser inversionista sofisticado, y por supuesto el estado financiero, que es el ingreso, los gastos, activos, pasivos, efectivo o dinero, y por supuesto el flujo. El flujo de efectivo es el rey en todo, siempre va a ser después de tus gastos y tus deudas y todo lo que generes, te va a quedar ese flujo de efectivo, y es con ello con lo que tú puedas hacer cosas maravillosas. Entonces, esto es la educación financiera real. Esto del dinero, de los ingresos, de los 3 tipos de ingreso, es lo que deben de aprender y de lo que pueden
poder seguir aprendiendo día con día, no importando en qué situación o en qué cuadrante de flujo efectivo se encuentren ustedes, siendo empleados, siendo independientes, siendo inversionistas, siendo dueño de negocios grandes. O sea, tienen que saber la educación financiera real y, por supuesto, poner su dinero a trabajar y no trabajar por el dinero. Les deseo todo lo mejor, queridos emprendedores. Nuevamente en este miércoles de capacitación, nos vemos la próxima semana. Les deseo y espero que se lleven este tema, fue un poquito más técnico, y espero que se lleven algo bueno de esto, ¿no? Les mando un fuerte y gran abrazo. Hoy, que es día de San Patricio, pues como pueden ver, tenemos el cabellito verde y aquí estamos celebrando pues también la abundancia, todo lo que conlleva, ¿no? Les mando un fuerte y gran abrazo, queridos emprendedores. Les mando muchas bendiciones, muchos éxitos y recuerden que nos vamos a la cima. Excelente noche.